Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy una vez más vamos a conversar acerca del conflicto armado, de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. La invasión que ha hecho Rusia a Ucrania está avanzando cada vez más, pero obviamente hay mucha resistencia de la población, del presidente Zelensky y también pues un divorcio, por así decirlo, de muchos países de Occidente hacia la actuación de el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aún así, los planes de militares en Ucrania continúan y esto está generando una serie de consecuencias importantísimas. Por ejemplo, la primera y la más visible en este momento es las consecuencias financieras que está teniendo el desplazamiento masivo de refugiados a otros países vecinos de Ucrania y que esta se representa como la crisis más grave en materia de refugiados que recibe Europa. Vamos a conversar de todos los temas y de las posibles consecuencias o vías de solución o también analizar la estrategia que está ocurriendo en Ucrania y también con Rusia, con el profesor de Historia del Mundo y Entorno Mundial. Él es el profesor Jeffrey Fajardo López. Él está en Colombia, nos atiende hoy una persona que conoce muchísimo del tema, es líder gremial y también es un profesor y también es experto en materia de relaciones internacionales, así es que lo recibo con muchísimo gusto. Gracias, don Jeffrey, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, don Jeffrey, hemos visto que prácticamente después de una semana de avance de la invasión militar rusa a Ucrania, hay una resistencia que tal vez Vladimir Putin, no estaba esperando y que tampoco sus soldados, que pareciera, según lo que nos llega de información del mundo, que ellos venían con una idea distinta en esta misión, como que pensaban que realmente iban a liberar a un pueblo y que los iban a recibir con los brazos abiertos y ha sido todo lo contrario. ¿Usted cree que el programa de invasión y del control de Ucrania, por lo menos territorial, continúe por parte de Vladimir Putin a pesar de todo lo que está sucediendo en el entorno? O sea, las sanciones, le están dando otro perfil los países de Occidente. Igualmente, su ejército no está viendo la luz que tenían planeada. Sí, Adelita, yo creo que hay dos opciones para leer la situación. Si uno leyera lo que está sucediendo como un intento de invasión pleno de todo Ucrania por parte de Rusia, uno podría leer efectivamente sobre la frustración que han tenido algunos soldados de sentir que no se dio una planificación suficiente y no se dio con la contundencia que los soldados rusos esperaban. Pero esa es una forma de ver según la cual se esperaría una invasión plena. Pero si lo que está sucediendo es que lo que busca Vladimir Putin es doblegar a las fuerzas ucranianas para provocar, forzar un proceso de negociación, fruto del cual resulte dándole un reconocimiento al Donbass, a las regiones que comprenden Lugansk y Donetsk, y se le permita, digamos, a estas regiones posteriormente anexarse a Rusia, la lectura es diferente, porque entonces en este caso la avanzada rusa estaría siendo tremendamente eficiente en ese sentido al doblegar las tropas, no tomándose completamente el control del país, sino doblegando las tropas para poder forzarlas a dimitir, a un gobierno que pueda dimitir o al menos a sentirse tan contra la pared que en las negociaciones que han iniciado en Bielorrusia se logre dar este reconocimiento que es la causa estructural de lo que hemos estado viendo en esta semana, pero que se sitúa mucho antes, en el año 2014, cuando se dio el plebiscito en Ucrania. Ahora, En Crimea, perdón. ok, en Crimea. A ver, pero estaría
Ucrania o Zelensky dispuesto a negociar estas zonas, porque tal vez no serán las únicas que pida Putin a la mera hora de sentarse en la mesa, sino el Donbass y algunas otras zonas estratégicas que él considera que podrían estar sirviendo para su poderío. Entonces, la pregunta es si Zelensky o Ucrania estaría dispuesta a ceder esas zonas en pro de la paz, y segundo, si esa sería la única petición de Putin. Yo creo que eso depende de la contundencia que veamos de los enfrentamientos en los próximos días. Si se llega a dar una toma de Kiev plena, estamos hablando de que hay ya imágenes satelitales que dan cuenta de filas de más de 60 kilómetros de tanques de guerra que están acercándose a la ciudad. Si llegara a haber una contundencia suficiente, probablemente las aspiraciones de Vladimir Putin serían al menos el Donbass. El Donbass es la región que agrupa el Lugansk y Donetsk. Entonces, ese sería al menos. Y pues digamos que más allá de ello, por ahora no ha habido declaraciones por parte del gobierno ruso de que se pretenda algo más. Sin embargo, pues estamos en un momento histórico que está en construcción y por ende todos los días podremos ver cosas nuevas e impensables, porque la historia se reconstruye de los hechos ya sucedidos, pero en la práctica pues al final es impredecible cada día lo que va a suceder. O sea, que toda esta estrategia militar se hace solamente para poder tener control sobre, o bueno, lograr anexar a Rusia esta zona del Donbass, que por lo menos Rusia ha tenido ahí una injerencia importante, otorgando pasaporte a casi 1 millón de personas como para tener esa nacionalidad prácticamente ya por establecida, por así decirlo. No, pero también, profesor, eso sería otro antecedente, porque ya se anexó Crimea, ahora el Donbass, y después puede venir otra cosa en el futuro. ¿Eso qué antecedentes sienta ante la opinión pública internacional? Sí, sin duda, pues digamos que la violencia ha sido la partera de la historia, como dicen muchos historiadores. Desafortunadamente es a través de la violencia como la construcción de la humanidad se ha dado, tristemente. Pero digamos que en principio la reclamación de territorios prorrusos había tenido una cierta espera. ¿En qué sentido? Desde el año 2014, cuando triunfa el plebiscito en Crimea para separarse de Ucrania y posteriormente formar parte de Rusia, condujo a las reclamaciones por parte de los habitantes prorrusos en el territorio de Lugansk y Donetsk, el Donbass, para que sucediera lo mismo para ellos, que a través de una votación de plebiscito se les permitiera una anexión, y desde ahí ya la posición por parte de Occidente se recrudeció. Occidente nunca reconoció el plebiscito en Crimea y no estaba dispuesto a que se diera un siguiente plebiscito en estas regiones del Donbass. Por ende, ya había habido cierta espera, digamos, que fue acompañada, digamos, durante todos estos años, desde el 2014 hasta la semana pasada, también de avances importantes por parte de OTAN, que fue permitiendo el ingreso de países que al final resultan cercando como una media luna el territorio ruso y bielorruso. Ok, vamos a hacer una breve pausa. Don Jeffrey, regresamos enseguida con más. Vamos a conocer también las consecuencias que puede tener o que está teniendo ya esta situación de conflicto en el centro de Europa. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bien, hasta ahora el presidente de Ucrania se ha quejado del abandono del resto de Occidente en esta batalla que están teniendo todos los ciudadanos de ese país y el éxodo masivo que hay hacia otros países de Europa ante la invasión rusa. Estamos conversando con el profesor, bueno, yo le digo profesor, pero es un líder gremial y también pues, bueno, sí es profesor de Historia del Mundo en torno y del entorno mundial. Ya le estaba quitando el cargo, ¿eh? Don Jeffrey, don Jeffrey, Zelensky se queja mucho del abandono del resto de Europa y también de la OTAN. Bueno, de la OTAN no debería de ser una queja para él, porque realmente él no es parte de esto, ni tampoco está
siendo observador ni nada de ese sentido, pero sí de sus compañeros de Europa. ¿Qué debería de hacer Europa? ¿Debería de tomar una actitud diferente? En la ONU vimos pronunciamientos pues, inéditos de los delegados diciendo de que se estaban violando todos los preceptos, los principios que creó la ONU, pero no pasa esto del discurso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo creo que el sistema mundial sigue teniendo varias debilidades. El primero de esos puntos de debilidad estratégica es la creación misma del Consejo de Seguridad de la ONU, que en la inmensa mayoría de los casos ha sido inoperante cuando se ha requerido la presencia de las Naciones Unidas en conflictos en otras partes del mundo. ¿En qué sentido? Pues los 5 miembros del Consejo de Seguridad, que tienen carácter permanente del mismo, tienen poder de veto, y estamos hablando en este caso de Rusia, de China, de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En ese sentido, existe una gran debilidad porque se había concebido como un sistema de pesos y contrapesos para poder evitar invasiones entre los miembros de las Naciones Unidas, pero cada vez que ha sido necesario convocar a Naciones Unidas, convocar el Consejo de Seguridad para plantear cosas, por ejemplo, con respecto a los ataques de Israel en Palestina y viceversa, o con lo que sucedió con Kosovo, lo que ha sucedido en otras regiones, por ejemplo en Cachemira, en el conflicto indio-pakistaní, pues Naciones Unidas ha quedado siempre muy limitada precisamente por el hecho de que existen dos visiones del mundo, y en este caso pues en realidad tres visiones del mundo muy diferentes: la visión de Estados Unidos, la visión de Rusia y la visión de China, tres de los 5 miembros permanentes. Entonces por ese lado hay unas grandes limitaciones para que se pueda pasar del simbolismo, que es muy importante, por supuesto, que la comunidad internacional deplore la muerte de civiles en cualquier parte del mundo, no necesariamente solo en Ucrania en este Claro. caso, y eso por una parte. Y por el lado de OTAN, pues efectivamente, como tú lo señalas, Ucrania no es miembro en ningún sentido, y pues digamos que no es la primera vez, tristemente, en la historia en la que un país invadido queda solo resistiendo esa invasión. De hecho, recordemos que en 1939, el 1 de septiembre del 39, Polonia fue invadida por Alemania nazi, Sí. y si bien eso condujo a la declaratoria de guerra por parte de Neville Chamberlain, primer ministro británico, y que pues dio como inicio a la Segunda Guerra Mundial, no llegaron ejércitos de ninguna parte de los aliados para defender a Polonia. Polonia quedó invadida en 15 días. Sí, pero eso fue antes de la creación de la ONU. Para eso está la ONU, ¿no? Supuestamente para defender esos principios, que lo que estoy entendiendo está quedando en letra muerta o sea, me gustaría entender, según su perspectiva, ¿hay temor de Occidente en participar en la defensa de Ucrania porque se puede generar una guerra global? Sin duda, creo que el principal temor está relacionado con la posibilidad de que esto detone en un enfrentamiento de carácter nuclear, que pondría en riesgo no solo a toda Europa, sino a la humanidad, a la vida en el planeta en general. La capacidad atómica que ha logrado la humanidad, tristemente, hoy en día podría acabar con la vida en el planeta, no solo acabar, digamos, con una ciudad o con una región, sino con toda la vida del planeta. Y en ese sentido creo que eso es lo que Europa y Estados Unidos están evitando. El presidente Joe Biden anoche Sí. señaló, o en su discurso del Estado de la Unión señaló, que no iba a poner efectivos estadounidenses para la defensa propiamente de Ucrania, en territorio ucraniano, Sí. pero que sí, pues, obviamente estaban encendidas todas las alarmas para activar cualquier reacción conjunta por parte de la OTAN si alguno de los miembros de OTAN estaba en riesgo, digamos, inminente, o ya había sido atacado. El anuncio de Putin de poner en alerta sus fuerzas nucleares, ¿él las va a usar realmente o por qué él hace este anuncio? Yo tengo ahí serias dudas. Yo, en la medida en que he venido siguiendo los medios de comunicación, pues al no ser periodista no estoy en el vivo de la noticia, pero yo no he escuchado a Vladimir Putin anunciando explícitamente un conflicto de carácter atómico. No he escuchado a Vladimir Putin hablando de bombas atómicas. De manera que en este caso sí es muy importante llamar a la sensatez
en cuanto que no se involucren palabras que no se han mencionado, aunque por supuesto al mencionar Vladimir Putin que se entraba en alerta máxima por parte de las fuerzas militares rusas y que se ponía, digamos, en despliegue todo el pie de fuerza ruso, podría llegar a darse a entender que están listos también en el caso de un conflicto de carácter O atómico, sea, de bombas atómicas. pero lo descarta entonces usted que él vaya a tener, va a emplearlas, ¿o Sí, no? por el momento sí. Yo creo que esto no, esto ya son palabras mayores. Ya, como te mencionaba, el hecho de que llegasen a detonarse bombas atómicas podría acabar con el planeta, de manera que pues nadie sería No, testigo obviamente. de si estamos en lo cierto o no, Sí, pero no creo que se vaya a llegar a una situación como esta. sí. Bueno, es importante tener esto claro. Déjeme hacer una pausa. Profesor, vamos a regresar con más de este programa acerca del conflicto de Ucrania y Rusia y las consecuencias. En este próximo bloque vamos a hablar de las consecuencias financieras y de cómo nos va a afectar a todos los que estamos también un poco lejos del conflicto esta situación. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy conversamos con el profesor Jeffrey Fajardo. Profesor, hay unas dudas que están para todos sonando y me gustaría entenderlas. Vladimir Putin y algunos especialistas de inteligencia y todo esto han hablado acerca de esto. Me parece que es mera especulación, pero un historiador serio como usted, que ha conocido la conducta de Putin, ¿usted cree que Putin está en su juicio sano y que está actuando de acuerdo a cómo lo ha hecho en todo su mandato, o es que ahorita le está pasando algo? Sin duda, en las últimas semanas, Vladimir Putin ha dado un giro sorprendente de su política exterior. Normalmente Rusia había tomado un papel de evitar invasiones en otros territorios. De hecho, todo el juego que fungió Rusia en cuanto al enfrentamiento digamos, para acabar con las milicias de Estado Islámico en Siria y esa dicotomía que había entre el Estado Islámico y el gobierno de Bashar al-Assad es uno de esos grandes ejemplos en donde Rusia resultó jugando un papel fundamental para ser efectivo en el control del riesgo sin que se pasara a una invasión plena de parte de un país a otro. Así había sido el papel de Rusia en su política exterior, en este caso a un viraje importante y pues digamos que estamos viendo una invasión sorprendente, invasión en el sentido que yo creo que se está dando y es un propósito de doblegar al ejército ucraniano de nuevo y forzarlo a aceptar la separación del Donbass. Entonces está dándose efectivamente un cambio de posición de lo que había sido la política exterior rusa y por supuesto que esto está teniendo repercusiones enormes para Vladimir Putin en sí mismo como figura de la historia de la humanidad. Exactamente, y entonces no solamente eso, sino que están también igualmente aislando a Rusia del papel económico, pero también pues con mucha cautela, porque es un productor de petróleo y de gas del cual depende la gran parte de Europa, una buena parte de Europa. Entonces, ¿hasta qué punto estas sanciones económicas están siendo efectivas? Y si esto a Rusia le perjudica tanto como se escucha. Yo creo que le perjudica en una proporción menor a la que se escucha. ¿En qué sentido? Hay un actor dentro de este sistema internacional que está jugando un papel clave, que es China. China no se abstuvo. China se abstuvo en el Consejo de Seguridad cuando se le pidió deplorar o irse en contra de los ataques de Rusia en Ucrania. China se abstuvo y China no ha mencionado sanciones a Rusia por el momento. Entonces, o no de manera significativa y contundente. Y en ese sentido, el comercio bilateral entre Rusia y China no está por el momento en riesgo y por eso es preocupante para Rusia, para los empresarios rusos, para los ciudadanos rusos, que siempre, tristemente, la ciudadanía resulta siendo en todas partes del mundo la mayor perjudicada.
Para ellos, pues obviamente la vida está cambiando. Fíjense que la inmensa mayoría de los países del mundo ya han impedido la movilidad de rusos a sus países en los aeropuertos, está, pues digamos, bloqueando todo el espacio aéreo para vuelos rusos. Entonces, la vida práctica de los rusos está cambiando dramáticamente y eso, pues por supuesto, al final resulta teniendo grandes repercusiones para el mundo. Sí, Yo diría que en el mercado de hidrocarburos, en petróleo y gas, es uno de los impactos más considerables, pero también no nos olvidemos que estos países, Ucrania y Rusia, son grandes exportadores de granos que además, tienen una relación absolutamente directa con el costo de la canasta familiar en el mundo exacto, de manera indirecta, pero muy contundente en los costos para quienes producimos proteína animal. exacto. Porque la proteína animal se produce sobre alimentación, especialmente por cicultura y avicultura, sobre alimentación sobre la base de maíz y soya. Y estos son grandes productores de maíz y soya. Y de trigo. Ucrania es el 16,4% de las exportaciones de maíz del mundo. Rusia, por ejemplo, es el 20% de las exportaciones de trigo del mundo. Es el Así es. principal productor mundial además. Y eso tiene que ver con las pastas, con la Claro. panadería. Sí, tiene una Uf, repercusión que se extiende y ujú. empieza ya a tocar, por supuesto, la vida de todos los habitantes del planeta. Eso es más o menos cómo nos va a afectar un poco a nuestro país, a nuestros países de Latinoamérica. Quería hacer una pregunta. Yo entiendo la precaución y entiendo también la conducta de Occidente en no interferir en un conflicto que puede causar consecuencias globales. Pero, ¿cómo quedaría Occidente si, por ejemplo, Zelensky cae muerto por el ejército ruso, por ejemplo? Un señor que ha hecho una lucha estoica, le han aplaudido por 1 minuto y medio después de sus intervenciones, ha pues exhortado a la población a que salga a defender su país. ¿Cómo quedaría Occidente ante esto? Es una pregunta muy profunda. Digamos que yo soy un absoluto convencido de que la vida de cualquier ser humano en el planeta es igualmente valiosa, no más ni menos, igualmente valiosa. Pero en ese sentido, cuando se han dado en la historia los cálculos de los movimientos que se dan, pues al final Europa estaría tomando una decisión racional en el sentido de pues, evitar primero la muerte de sus propios ciudadanos por cuenta de un conflicto de carácter nuclear. Seguramente quedaría, digamos, muy sorprendida y viviendo una muerte muy dolorosa, Dios no lo quiera, de parte de un mandatario, pero estaría tomando una decisión racional en el sentido de evitar pues la afectación directa de la vida de sus propios ciudadanos. Hay quienes creen que, de hecho, bueno, la interferencia de estos países no se va a dar de esa forma, pero que podrían conformarse brigadas internacionales prácticamente entrando para poder ayudar, darle un brazo de fuerza al ejército ucraniano para poderse defender del ruso. ¿Usted cree que esto sea posible y podría tener alguna otra consecuencia? Esto sería de la misma peligrosidad que si OTAN entrara directamente, porque la activación de la OTAN se daría inmediatamente tras la muerte de una persona, un ciudadano de los 30 miembros de la OTAN. Y eso pues sería de la misma peligrosidad que estamos hablando en el programa. Definitivamente podría conducir ya a un enfrentamiento de superpotencias, OTAN versus Rusia, y ahí el resultado sería catastrófico. De hecho, podría Sí. afirmar que no habría historia que contar a partir de ese momento. O sea No que, habría seres bueno, humanos a quienes contarles esa historia. Ucrania está solo, realmente está solo. Ahora, otra pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que haya éxito en estos diálogos entre Rusia y Ucrania ahí en la frontera bielorrusa? Si bien, digamos, esto tiene que ver con la integridad del territorio de un Estado-nación, creo que la situación óptima a la que se podría llegar, óptima pues vista desde el punto de vista de las relaciones internacionales, por supuesto que los ucranianos podrían criticar esa posición, pero
para mí la decisión óptima o el punto de llegada óptimo sería que rápidamente el gobierno ucraniano, al sentarse con el gobierno ruso, acuerde el reconocimiento del Donbass como territorio independiente. Ya lo que pase de ahí en adelante, si el Donbass se anexa a Rusia, sería otro momento. Eso sucedió en Crimea 5 días después, muy rápidamente. Creería que ese es el acuerdo más rápido, óptimo posible. O sea que si usted fuera, usted cree que Zelensky debería de negociar eso, o sea, sería una solución para evitar un conflicto más agravado en el futuro. Yo creo que sí, efectivamente. No es fácil, por supuesto, porque el papel de un mandatario, de un líder de Estado, es mantener la integridad de su territorio, pero es que de fondo hay una discusión de la que poco se habla, pero que es absolutamente relevante, y es esa dicotomía que existe entre el concepto de la nación y el concepto del Estado-nación. En este caso, Ucrania es un Estado-nación, pero en el que confluyen nacionalidades, ¿sí? O condiciones de origen nacional diferentes al este y al oeste del Dnieper. Al este del Dnieper, la nación ucraniana pudo tener rasgos diferenciados, mientras que al este del Dnieper, la nación ucraniana era más, digamos, propia de la historia de la Rusia normal, ¿sí? Sí. Y al oeste, a la parte cercana a Europa, la historia de los ucranianos se pudo diferenciar, se pudo apartar de esos orígenes rusos propiamente. Por supuesto que los 70 años de Unión Soviética los hizo confluir a todos en una sola versión nacionalista, pero los rasgos, digamos, de la República Socialista Ucraniana se mantuvieron principalmente en la parte más cercana a Europa, la parte occidental. Ese origen, digamos, y digamos que en general toda la historia de la construcción de Rusia como nación que se origina en Kiev, efectivamente Rusia viene como nación de Kiev, ¿sí? Es algo que vale la pena analizar, porque en este sentido estamos hablando de un país, dos naciones, y por esa razón, si hubiera algo exitoso en el mundo contemporáneo, es el darle solución a aquellos grupos nacionalistas que quieren tener proyectos independientes o que quieren anexarse a proyectos a los que ellos sienten afinidad o se sienten identificados. Gracias, profesor. Qué amable, de verdad. Qué interesantes sus puntos, sus planteamientos. Han dado mucha luz a todo este trabajo de tratar de explicar lo que estamos viviendo en estas épocas. Muchísimas gracias, profesor Jeffrey Fajardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Polígrafo. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Siempre a la orden, y bueno, otra vez me despido de usted, nada más. Hasta la próxima. Recuerde que este programa es grabado por si alguna de las afirmaciones ha quedado extemporáneo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.